Bienvenidos a todos, muchas gracias por venir a esta presentación de los pasantes del Instituto Monteverde para el programa de pasantías y para el Instituto Monteverde. Y especialmente para mí es un placer presentar a estos chicos que nos van a contar sus experiencias con nosotros. Para mí es muy importante porque realmente son de los pasantes más jóvenes que hemos tenido, y para mí en esta generación está como el futuro de este planeta, entonces por eso es muy importante para mí, para un mundo mejor, digamos, tener gente tan joven. Entonces nuestro primer charlista va a ser Rajan Rao. Solo voy a contar más o menos la historia de cómo Rajan llegó hasta aquí. Él vino en un tour con su familia en abril, y el guía, él estaba como se metió mucho en aprender de pájaros, sabe mucho de pájaros, es un pajarero especializado, y le interesó mucho saber si había algún proyecto donde él podía participar y aprender un poco más, y el guía de turismo le dijo que podía contactarnos a nosotros, y así empezó la historia. Espero que haya disfrutado, y bueno, nos va a contar un poco de sus historias. Él viene de San Francisco, está en 11º grado o va para 11º grado, y él va a pronunciar el nombre de su escuela porque para mí es imposible. Bienvenido, Rajan. Gracias. Okay, thank you, Lisa, for the really kind introduction. Yes, my name is Rajan Rao, and I go to Lick-Wilmerding High School in San Francisco. So yeah, this will be a presentation called A Bird in Hand, Assessing Avian Diversity in Monteverde's New and Old Growth Forests. So to start out, I'm just going to define what a forest is. A forest is a biome or a habitat that's dominated by trees, which means that trees affect all of the biodiversity that's within a forest, whether it be providing room for lichens, mosses, and epiphytes on the branches, or providing food and shelter for mammals and birds, and many other things. And these forests in Costa Rica are especially important because just the cloud forests in Costa Rica hold 2.5% of the entire world's biodiversity, so protecting them is key. But next, if you've ever walked into one of these forests, you might have noticed that there's two distinct types. One is called old growth forests, and old growth forests have been around indefinitely, not disturbed by human activity, and you can usually tell by the varied sizes of the trees, among other factors, and the technical definition is older than 150 years old. There's another type of forest, is the new growth forest, and these are forests that have been affected by human development. They're usually a result of people logging old growth forests for cow pastures and then regrowing them at some time later. And these are characterized by generally uniform tree trunk size and are also much, much smaller. Technical definition, less than 150 years old. Okay, and new growth forests are increasing in Costa Rica. At the beginning of the 19th century, Costa Rica was 75% old growth forest, but over the next couple of decades, they were cleared for cow pastures. However, ever since the 1980s, the government and the people have worked together to try to reforest a lot of Costa Rica, and now we're back up to 52% forest. And a lot of this now is this new growth forest. So we are not exactly sure right now if these new growth forests are recovering their previous biodiversity, so that was the goal of this project. So the Forest Integrity Project focuses on birds specifically because, it's quote by the USGS, birds are excellent indicators of the ecosystem condition because they're responsive to environmental change. So during this project, we measured birds in both old growth and new growth forest to see their differences and to see if the biodiversity is recovering in these new growth forests. So we had a few guiding questions. Our first one is which forest type holds more species and which forest type holds more individuals? So yeah, like which forest type is richer in bird life? The second one is, do new and old growth forests contain similar guild types? And guild type is really important when researching birds. Guild type essentially means what the bird eats. I'm sure we're all familiar with the common herbivore, plant-eating, carnivore, meat-eating, and omnivore, which is everything eating. But in birds, you can get a little bit more specific, such as the hummingbird on the right here, such as in nectarivore, as well as granivore and insectivore. And finally,
we want to know if species prefer one type of forest or the other. Are they all clumped in the old growth? Are they all in the new growth? Do they not care? What is the distribution? So, our hypothesis at the beginning of this is that new growth forest and old growth forest can support similar bird biodiversity. This is mainly because a lot of the same tree species are present in both, as well as they're very proximally located, and also they're at the same elevation and thus receive the same weather and other bird ranges. That was our hypothesis. Next, here are different locations. The first one is called Crandall, and it's just right outside the institute here. And Crandall has part old growth forest, indefinite, and part new growth forest, which is planted about 15 years ago, but it varies slightly. That's right over here. The second place we went to is called Nasi, short for Nacimiento y Vida, and that one only has new growth forest, which was planted around 11 to 15 years ago. And finally, the last place we been at two different sites here, abbreviated Cala, here on out, and short for La Calandria. And that has old growth forest and also new growth forest that is about 21 to 22 years old. So, our methods. We misnetted for 3 days a week for 4 weeks, so a total of 12 days. And each day we set up 10 nylon mist nets, and they're 12 feet long. And where available, we planted half of the new growth, half of the old growth. And they were located along existing trails. And these nets were checked every half an hour for the entire duration. Our times were 5:30 to 11, except when it rained, which we had to close them momentarily. If birds were found in the net, we brought them back to the banding station. And if they were a new bird, we would band them and take measurements. And except if it was a hummingbird or a motmot, which then we'd let go. And if it was a bird that was recaptured in the past on the same project, we would still take measurements and then release it. If the bird was recaught multiple times in the same day, we would just release it and not count that data. So yes. Now let's get into some of the results of this data collection. The first graph I want to show here is comparing the individuals and species in the two different forest types, and these were adjusted by net because there was a lot more nets in the new growth forest. So even though that was the case, we can still see here that both are quite similar, but new growth forest does have a few more individuals and also a few more species. So they are the type of forest that is a little bit richer in bird diversity. Next is the bird guild types by forest. So like I mentioned before, guild types are what they eat, and you can see the little key over there. And looking at this graph, it's actually remarkably similar, the different percentage guild types of each bird. So for example, insectivores make up about 40% of the guild types in a forest in both new and old growth forest, versus omnivores make up about 5% in either. And this trend is very strong. Finally, one last graph is a little bit more complicated to understand, but this is about birds' preference for one forest type over the other. So on the x-axis here, we have a continuum of old growth forest only to new growth forest only. And the y-axis is how many samples we collected. So if we look at this top data point over here, that's for long-tailed mannequin. We collected 22 samples, so it's at 22 on the y-axis, and slightly more of those were in the old growth forest, so it's leaning slightly old growth. As you can see, the farther you get down the y values, the more segregated they get. And if birds had no preference for old or new growth forest, they would fall within the reddish-pink distribution. But as we can see here, there are a few data points that lie outside of that, and those generally trend to birds favoring new growth forest more than old, but they are found in both. Can you give us some of the names of the new growth? Oh, sure. Some of the new growth only would be birds such as the tinamou, tinamoos. Some of the ones that are in the old growth are black-faced solitaires. Some ones that are kind of in both, or some more that would be in new growth would be black-headed nightingale thrushes. And these ones in the middle are
orange-billed nightingale thrushes, and rufous and white wrens. And as you can see, the more samples we collected, they generally tended to even out. So again, showing that these birds prefer, don't have a strong preference for either forest type. Okay, so looking at these results in summation, we can see that both forests are very comparable in both individuals and species and their preferences for food, although new growth forests do tend to be on the higher end of this. Now, what does this mean? Well, it means that, some explanations for this, potential explanations, some hypotheses, is that new growth forests are generally more open and might have more food sources. So birds from old growth forests could venture out into the new growth forest for foraging and to kind of reduce competition. Additionally, old growth forests, all the places we sampled had old growth forests that were very nearby. So maybe the old growth forests act as like a feeder to put in all the bird species into the new growth. And so actually their existence relies on both of them being present. So now I'd like to talk about some limitations of this study. The Forest Integrity Project is multi-year and has been going on for a while. However, the data used for this presentation was only collected in the last month. So sample size is a huge limitation for this study, and it's hard to get any clear-cut trends from only 12 days of sampling. Additionally, new growth forests were sampled a lot more than old growth forests. There weren't even nets, and so since all the graphs are normalized for this, but the data could be more strongly pointing to new growth forest. Additionally, there is a bias in our method of collection. The mist nets can only really catch low-level dwelling passerines. So for example, when we were banding outside in Crandall Reserve, we banded right underneath a 3-wattled bellbird tree, but they are a canopy species, so we would never catch one in the location of our nets. And additionally, we only caught birds that were active between 5:30 and 11, so any owls, nightjars, foil birds, we would not catch them in the nets. And also there was a slight bias towards recounting certain species. For example, the chestnut cap warbler kept getting recaught in her nest. We actually caught an entire family twice in a day. So they're really apparently not very good at seeing the nets. So there is a bias towards those as well. So what can we do with this data? Well, not much, since the sample size is very small. However, the trend is encouraging, and it proves that we should continue to keep planting second growth forests because it helps support the avian biodiversity in Costa Rica. Additionally, if we wanted to get a more deep understanding, more holistic view of the forest biodiversity, we can look at other species and other forms of life that aren't birds. For example, we can look at the health of epiphytes and lichens, or we can look at maybe a reptile or amphibian that also lives in the forest, or insects. Yes. Okay, finally, I'd like to give great thanks to Luisa and Diego, as well as my fellow interns, Danny, Yérica, and Natalia, for helping facilitate this whole process. Here's a fun little graphic of all of the birds by abundance. You can see the mannequins dominate. So finally, little summary of the epirated species. In the nets, we caught 205 total individuals spread among 46 total species and 15 families. And this is over the course of 52.5 hours of total mist netting. You probably can't read this out, and you probably shouldn't, but here's all the species and all the families and how many net hours we had for each. All right, thank you very much for listening, and let me know if you have any questions. Well, you made a very important point that relating to vertical stratification in tropical forest. So there's bellbirds up there and quetzals and other birds that are not down lower. And if obviously you had a chance to do this with more time and more equipment, more people, blah, blah, blah. We want to put nets up there. Yeah. They've done that with bats, and there are species up there, quite a few, that are not down here, and vice versa. Yeah, absolutely. So you would, that'd be a really interesting adjunct to your data set, if you were able to do that. Yes. I'm not able to, but maybe Luisa in the future would consider putting up nets for bellbirds.
Why don't you ban motmots? That's a great question. We want to ban motmots. We just do not have the correct band size for them. Okay. Same case with hummingbirds and any harpy eagles we get in the nets too. No, thank you for your presentation. It was very nice to hear. And then interesting, but I also want to hear a little bit about how was this experience for you in Costa Rica? Oh yeah, I love it. I enjoyed it. I'm leaving tomorrow and I'm really sad to be because I've had such a great time with my host family at home and Luisa here and all the other people I've worked with. It's been an amazing opportunity, and I'd honestly love to come back and kind of continue this research because this is really fascinating to me. You're more than welcome. Thank you. And, yeah. I'm also curious, since you're a birder, like what you get in a mistnet and what you hear and see in the field might be really different. Did you have any informal observations of differences of birds that you observed but maybe didn't net in the two different kinds of habitat? Yes, absolutely. One other thing that I would love to do in the future, if we got to go back on this project, would also be to do point counts around, because there's definitely a lot of birds that I noticed in the forest that we couldn't get in the mist nets. For example, when we were at La Calandria, there was bat falcons and short-tailed hawks, a whole bunch of vultures that were circling around all day, and I was like, and even swallow-tailed kites too is incredible. I was like, oh man, if we could get those in the nets, that'd be so cool. And there was also other species that do live in the forest that we also couldn't get, such as northern tropical pewee, pale-billed woodpecker, few others. So we got a bunch of wrens, but I heard way more. So yeah, there's definitely. I think I would definitely try to do other forms of surveying the birds to get maybe a more holistic view of what was actually present. Any other questions? All right. Thank you so much. Thank you. Gracias, Rajan. Es un clásico ejemplo de cómo conseguir información, colectar información y que gente joven lo puede hacer. A mí me fascina la presentación de él, realmente fue muy, muy buena. Hay refrigerio atrás, solo un anuncio, refrigerio atrás si alguien quiere agarrar mientras estas chiquitas vienen acá para preparar su presentación. Ahorita van a seguir Natalia Chinchilla y Yérica Arias, que estuvieron con nosotros de la escuela Amigos de Monteverde, y nos van a hablar sobre la experiencia que ellos tuvieron con nosotros. Entonces, chiquillas, adelante. Y si alguien quiere, mientras ellas ponen su presentación, agarrar un poquito de refrigerio, está atrás en la mesa del profesor. So I think I'm over here. It's one of those days. Okay. Thank you for coming. Oh, sure. I may not understand any of this, but physical They're presence. going to do one in English for you. Yes. The people that gave us a grant for the internships would very much want to see that. They're really eager. Okay, how are you? I've seen your car moving around, so I knew you were probably back. It can be like 2 minutes. Okay, yeah. So it's short, but a summary of your experience here. If you want, I can give you the download on that. On that other side. It will take like 2 minutes. I'm just going to put it in reading. I read it, but I didn't see. Oh, do you want me to slip in transit? That's okay. They're going to do it in English again for the funders. Bueno, buenos días. Mi nombre es Natalia Chinchilla. Yo soy Yérica y por los últimos 2 meses hemos estado haciendo una pasantía aquí en el instituto enfocada en STEM, que significa ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y
el objetivo de esta pasantía era promover el interés en STEM en adolescentes locales. Bueno, aquí está la lista de los trabajos que hemos realizado en estos últimos 2 meses. Nuestro primer trabajo fue Durante en la quebrada con Luisa Moreno. Después hicimos cámaras trampas en el campus de MFS, recepción, deforestación, datos, huella, carbono, inventario del campamento de las hormiguitas, presentación de musgos y hepáticas, APACNEM, extracción de ADN y integridad de bosque. Bueno, el primer trabajo que hicimos fue colaborar con Luisa Moreno en el proyecto del Instituto de en la quebrada. Básicamente el objetivo de este proyecto es monitorear la calidad de las quebradas aquí en la zona. Entonces colectábamos un montón de datos como la turbidez del agua. Aquí estamos midiendo el ancho del río para ver el caudal del río, y también se mide la profundidad, la corriente, y se usa una sonda multiparámetro para ver varios otros datos como el pH, la temperatura. Al final también se colectan muestras de macroinvertebrados para calcular un índice de calidad del río. Bueno, este era un proyecto que nos emocionaba bastante. El 14 de julio, con Luisa Moreno, fuimos al campus de la Escuela de los Amigos a poner cámaras trampa. Pusimos 6 cámaras, una por el parqueo, después había otra por el bosque del meeting, y después hubo una por el cementerio, y después hubieron 2 cámaras más por la casa de Jorge, y la última la pusimos por la cancha de fútbol. Y ese proyecto nos emocionaba mucho por ver qué tipos de mamíferos andaban por el campus de la escuela. Bueno, aquí esta es la cámara que estaba por el parqueo. Esto se usaba para que la cámara estuviera más estable, y con esta cámara tuvimos que poner un tronquito aquí para que la cámara se quedara a una buena altura. Y con esto, que era un visor de tarjetas, una de nosotras iba caminando y se devolvía para ver que también estaba tomando las fotos y si estaba a una buena altura, y después ahí mismo eliminábamos las fotos. Con esta cámara tuvimos un problema, y fue que cuando llegamos el tronquito se había caído, entonces la cámara quedó tomando fotos al suelo. Ese mismo día, el 24, que fuimos a recoger la cámara, ese mismo día comenzamos a revisar y a tomar datos. Con este papel, todas esas líneas que se ven ahí son las imágenes que íbamos eliminando, y con el fin que al final sacábamos la cuenta de cuántas estaban vacías y cuántas sí tenían esta es la lista, las que encontramos. Habían guatusa, andadillo, pájaro bobo, un ratón, un zorro pelón, un mapache, un pisote, un tigrillo, un pinzón amarillo blanco, una paloma, un jigüiro y una pava negra y un tinamú. Aquí hay imágenes de las cámaras trampa. En la esquina está la guatusa, después el pájaro bobo, el mapache, el ratón. Allá están las pavas negras. Esa imagen nos gustó bastante porque era la pava negra mamá, después estaban las 3 pavas bebés. Aquí viene el zorro pelón, este es el tigrillo, no se ve muy bien, y este es el pisote y la ardilla. Sí nos sorprendió mucho que apareciera un tigrillo, la verdad, en el campus. Después cubrimos recepción. Recepción estaba como que más nos estresó, más miedo nos daba. Bueno, esta foto fue el primer día de recepción, que estuvimos completamente solas. Evelyn Herrera sí nos enseñó un poquito, pero lo que nos daba bastante miedo era el teléfono cuando sonaba. Siempre nos poníamos a jugar piedra, papel o tijera para ver qué nos salía, porque nos daba mucho miedo que nos preguntáramos algo y no supiéramos qué responder. También hubo un grupo de futuros sostenibles que pasaba pidiendo fotocopias de planos, y un día que sí tuvimos que trabajar bajo presión
porque nos mandaron demasiados planos y no sé por qué, pero a veces la imagen no llega a la impresora, pero sí. Después trabajamos en reforestación con Daniela Quesada. Con ella estuvimos trabajando con un grupo de National Geographic. Ese día trabajamos con ellos. Ese día con el grupo formamos una línea, comenzando del vivero y terminando aquí. Y yo iba agarrando los palitos, todo eso estaba lleno de palitos, se los iba pasando y todos los íbamos pasando en fila hasta llegar aquí, donde Daniela los acomodaba por especies. También acomodamos guantes y jalamos tierra para llenar las bolsitas para los arbolitos. Bueno, otro trabajo en el que colaboramos fue con Alexandra Paniagua. Ella estaba colectando datos para ver si sacaba las huellas de carbono de los grupos del instituto en el 2023. Entonces, básicamente lo que teníamos que sacar era el kilometraje que recorrió el grupo en el país y también cuántos CO2 produjo el transporte aéreo. Y después esos datos los poníamos en una hoja de Excel y después Alexandra podía calcular la huella de carbono del grupo. Con Selena Aventaño trabajamos en inventario para el campamento de las hormiguitas. Lo que hicimos, llegamos y había un montón de cajas y había que ir revisando caja por caja y ver qué tenía. Le iba haciendo un inventario de qué cosas tenía y cuánto de cada cosa. La mayoría de cosas eran como pinturas, brochas, marcadores y lápices. Bueno, hicimos un recorrido por el instituto con un investigador afiliado al instituto que se llama Dan Tucker. Él vino a estudiar los musgos y las hepáticas de aquí de Monteverde y el rol de los musgos en como capturar el agua de las nubes y traerlas hasta el suelo. Y entonces hicimos un recorrido por el instituto donde él nos mostró como los musgos que había por aquí y después nos dio la oportunidad de ver todas sus muestras. Él tenía todas esas muestras y había más y más y los podemos ver debajo de un microscopio y lo que más nos interesó fue que había un musgo que estaba todo seco, entonces estaba todo cerrado y cuando él le echó el agua se abrió, como la hoja se abrió para capturar más el agua, entonces eso nos pareció muy interesante. Después trabajamos con la pandemia. Ese fue un proyecto muy bonito, fue con un grupo llamado Inventor que trataba de que ellos iban a traer una serie de preguntas y trajeron un grupo de adultos mayores y ellos les hacían preguntas y ahí trataban de iniciar una conversación en español y bueno, nosotros ayudábamos a los estudiantes que tenían un nivel de español muy bajo y a mí me tocó un estudiante que nunca había tenido una clase de español y con la señora que yo estaba ella dice, es que yo la considero mucho porque yo tampoco sé inglés y me pareció muy linda la verdad. También hicimos una extracción de ADN con otro investigador afiliado al instituto llamado Lick-Wilmerding. Yo estaba aquí haciendo un estudio con los suelos alrededor de los ocoteas monteverdenses y de otros árboles también. Entonces, él tomó unas muestras de tierra y nosotros tuvimos que extraer el ADN para que él pueda como identificar cuáles microbios y bacterias hay en esos suelos. Entonces, básicamente se ponía la tierra en un tarrito así y después se iba como extrayendo el ADN con las soluciones que él tenía y ahí está como el producto final que sí salió positivo. Bueno, algo que también nos emocionó fue algo que hicimos con Luis aquí. Un día llegamos y vimos a otra investigadora y yo vi que ella sacó estos platicos, me acordé mucho de Luis y ella nos explicó un poquito lo que estaba haciendo y es que ella agarraba las hojas de locotea, las molía bien y después las ponía en los platicos y veía si le crecía alguna bacteria o un hongo y me acordé mucho que con Luis una vez hicimos eso, que con un aplicador íbamos y lo pasábamos en una superficie
y lo embarramos en el platico y ahí vimos qué bacterias crecían y me acordé mucho de eso. Bueno, y finalmente también colaboramos con el proyecto que Rajan acaba de exponer sobre, que es el proyecto de integridad de bosque del instituto, que es como comparar las especies que están en el bosque reforestado y en los bosques viejos. Y ahí colaboramos poniendo redes, cerrando las redes, a veces sacábamos pájaros de la red, y también procesábamos pájaros a veces. Ryan más o menos explicó un poquito de esto, pero eso son todos lo que ocupamos para recolectar datos sobre los pájaros. Entonces les veíamos la cloaca, el parche de cría, les medíamos el ala y también los anillábamos para marcar individuos y también los pesábamos. Este fue como el trabajo que nos costó más porque teníamos que levantarnos a las 5 de la mañana todos los días. También algo muy interesante relacionado con los pájaros que aprendí en una de las charlas de Daniela Quesada con respecto al pájaro campana, me pareció muy interesante, es que, o sea, para que el pájaro imite ese sonido, tiene que estar alrededor de otros pájaros campana también, porque hubo como un experimento donde un pájaro campana estaba solo, nunca había escuchado ningún otro pájaro campana, solo un tucán. Entonces él, en vez de sonar como un pájaro campana, él sonaba como un tucán. Y eso me pareció muy interesante, la verdad. ¿De qué nos salió esta pasantía? Pues a los dos nos gusta mucho lo que es relacionado con ciencias y siento que eso nos va a ayudar mucho en un futuro con un currículum. También consideramos que es una gran experiencia que nos deja mucho aprendizaje en varios temas relacionados con STEM y también nos dio mucho a conocer cómo es trabajar con un instituto que apoya mucho el medio ambiente. Bueno, queremos agradecer mucho al personal del instituto, a todos que siempre nos hicieron sentir bienvenidas y por darnos la oportunidad de aprender con ellos. Muchas gracias. Y gracias a Ellen, a Luis y a Janor, y también a The Quaker Earthcare Witness y los donadores anónimos que también nos dieron esta oportunidad de hacer esta pasantía. Y también muchas gracias a el personal de la cocina por esos almuerzos tan deliciosos. ¿Tienen preguntas? Yo sí. Primero quiero hacer eco de las palabras de Luisa, que todo esto me llena de esperanza, no solo para el futuro, pero también para el presente, que ustedes tres son jóvenes increíbles y muchas gracias. A veces es fácil como achantarnos un poco viendo todos los retos que enfrentamos y no solo el trabajo, los datos, pero la energía que han traído aquí ha sido muy bienvenida. Quiero saber, de los tres, si esta experiencia les ayudó a como enfocar más por qué camino quieren seguir en sus estudios, en su vida profesional, en temas personales también, que puede ser algo que les gustó mucho y también es muy valioso tener experiencias que nos ayuden a decir, de fijo, no quiero hacer eso. Pero sí, esa comparación que si quieren trabajar en las ciencias, tal vez sabían eso antes, pero sí se ha enfocado un poco más ahora. Bueno, yo con respecto a lo que más me encantó, mi parte favorita de toda esta pasantía fue la extracción del ADN, y ya era algo que yo sabía tiempo atrás que yo quería algo similar a eso. Y hablar con Jill fue algo muy interesante porque yo dije que yo quería estudiar para microbiología y él me dijo que él estudió eso. Entonces ya él me comenzó a aconsejar y sí me dijo que sí era muy agotador, que estar en un laboratorio todo el día era muy cansado, pero eso no me importó a mí porque ese día para mí fue como el mejor día. Estoy demasiado feliz. Para mí, sí, realmente despertó como más interés por las ciencias. Yo ya sabía que quería como escoger una carrera
que tenga algo que ver con ciencias, todavía no sé cuál, pero sí, realmente me ayudó como a darme cuenta que sí quiero hacer algo relacionado con este. Rajan? I can't remember your Spanish level. Do you want me to repeat the question? Yes. Well, first of all, thank you. I wanted to echo Luisa's words about how inspiring it is to see you wonderful young people doing this work, not only for the data that you've generated and kind of more tangible results, but just the energy that you've all brought to campus and your time here is much appreciated. Not only for the future, but for the present, those of us who have had the chance to interact with you over these weeks. And I wonder if during this experience, you obviously had interest in birds before you came here and research, but has it helped you kind of focus where your path in life is taking you, or maybe you realize something you definitely don't want to do through this experience? That can be valuable too. I think it's funny. It's honestly, it's done the opposite. It's kind of broadened what I wanted to go into. Because before coming here, I kind of just thought of myself as, oh, you know, I like birds. You know, I want to do something with birds. But honestly, after this process and kind of looking at like the total biodiversity of the forest, now I'm like, oh, I just want to. I would love to choose a career or something in biology, and just in general, I would love to do more of this, because this was a lot of fun to me, just measuring, like collecting data in the field and then analyzing it at home, and seeing like what trend, like what are the trends and what is the actual status of the forest and how it all works together. So this entire experience has definitely helped me realize that I really do love this work, and I would love to pursue it in the future. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, como papá de una de las pasantes, quería decir que me pareció muy interesante. Para mí era como algo muy impresionante saber que Natalia iba a participar en una pasantía. Creo que le gustó mucho, yo le vi que disfrutó un montón y que aprendió, obviamente que aprendió cosas. Y bueno, invitar a la gente del instituto para que continúen con pasantías con gente jovencilla de colegios, creo que vale la pena. Entonces ojalá sea una primera experiencia a este nivel con pasantes tan jovencitos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Realmente fue una muy buena experiencia, con alguna cosita por ahí, pero solo quiero pedirle disculpas a los pasantes, porque yo realmente estuve bastante ocupada y no les pude dedicar el tiempo, sobre todo al final, como para las presentaciones y trabajar un poco más con ellos con Rajan en el análisis de datos. Él lo hizo básicamente su presentación solo. Sé que tuvo ayuda de otras personas, pero lo hizo solito, y eso es impresionante porque yo estaba trabajando con otras cosas. Entonces espero que en el futuro sí pueda trabajar más. A estas chiquitas también las dejaba así como en recepción y me iban a hacer otras cosas, pero fue una linda experiencia y espero, igual que Federico, que se repita y que lo hayan disfrutado mucho. Muchas gracias por venir. Sobra refrigerio atrás. Y bien, muchas gracias por la oportunidad también. Gracias a la escuela.